Jeremías 31:15 es una cita que luego va a tomar Mateo para hablar. Ok. ¿Por qué? Porque en la región donde hace la masacre Herodes era Benjamín. Ok. Era la tribu de Benjamín. Porque bordeaban Benjamín y Judá. Y Raquel es mamá de Benjamín, ¿se acuerdan? Entonces está dando a entender que fueron benjamitas los niños que mataron. No creen que mataron una masacre de niños, habrán muerto 3 o 4 niños, porque Belén era un pueblo bicicletero. Entonces, bueno, dice aquí el pasaje, así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá. Llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos. ¿Se acuerdan que Raquel es mamá de José y Benjamín y no quiso ser consolada? Y entonces luego lo toma Mateo para referirse a la masacre de Herodes. Pero a ver, díganme un ejemplo de una profecía que se cumpla varias veces o que tenga un doble cumplimiento. ¿Se acuerdan de Egipto llamé a mi hijo? ¿A quién se está refiriendo? Exactamente, o sea, se refiere a Israel, pero también se le aplica a Mateo, porque Jesús, ¿se acuerdan? Se lo llevan los papás porque Herodes lo anda cazando. Y entonces luego dice, así se cumplió la profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces es una doble. A ver, ayúdenme, hay un buen de dobles, O hay unas que tienen valle, para que me entiendan, o sea, en una sola frase va a haber siglos de distancia. A ver, les pongo un ejemplo. A ver, Isaías 61. El jueves y el viernes me invitaron a predicar ahí en Polanco. Y me van a disculpar, pero mi cráneo está total y perfectamente seco, Ok. Fíjense cómo nos ve Dios, Es Isaías 61. Con este versículo arranca su ministerio Jesús en su tierra, en Nazaret. ¿Ok? Nazaret quiere decir rama. Netzer es vástago o brote. Por eso dice la Biblia que Jesús tenía que ser llamado Nazareno. ¿Ok? Entonces en Nazaret él cita este pasaje, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿se acuerdan? Porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿A qué? A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Está hablando de qué? De que vengo a proclamar el perdón. Dios tiene buena voluntad para con el hombre. Luego entonces voy a ir a la cruz. Y luego, ¿qué añade? Y el día de venganza del Dios nuestro. Ese pasaje se lo brinca Jesús. No lo cita. ¿Ok? Ahora que vimos las profecías, ahí viene el día de la venganza del Señor nuestro, ¿ok? En el Apocalipsis. Entonces, Isaías 61, ese pasaje tiene 2000 años de... ¿Sí me lo entienden? Entre que Jesús vino a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, le hace a dar su vida por nosotros, a la venganza del Dios nuestro, hay 2000 años. ¿Sí lo entienden o nomás los confundí más? Dijo, ¿qué otra? A ver, Isaías 9:6. Esta tiene valle también. Un valle también de 2000 años. Ahí están. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Acuérdense, no es lo mismo, Jesús se hizo hombre, pero también fue entregado por nosotros. Ok, luego dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre,
Y vienen los títulos del Mesías: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Eso todavía no ha sucedido. ¿Sí se entiende? El versículo 7 todavía no sucede. El 6 ya pasó. Ya Dios nos nació el Mesías, fue entregado por nuestras faltas en la cruz. ¿Ya vivimos en paz? No, en lo más mínimo. Ok, entonces entre el 9.6 y el 9.7 tienes miles de años. Por lo menos 2000 hasta ahorita. ¿Ok? Ok, el versículo 7, lo dilatado de su imperio, ¿qué época es? A ver si me pusieron atención los últimos domingos. El milenio, exactamente. Bueno, espero no haber traído más confusión, ¿eh? A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe qué día es hoy en el calendario judío? Exactamente. ¿Qué pasó el día 17? Resucitó Jesús. Además, hoy es justo, digo porque esto no sucede todos los años, igual no. El día lo que pasa es que hoy ¿qué fiesta celebra Israel? Bueno, ya no la celebran, pero ¿qué fiesta debería estar celebrando? ¿Mande? No, bueno, Pascua técnicamente fue el jueves, el 14 había que matar al cordero. Sí, más o menos. Acuérdense que el ciclo, voy a decir fiestero, pero bueno, ¿cómo le llamarían? Las fiestas judías están sujetas al ciclo agrícola. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque Dios coloca a Israel entre dos naciones que tienen recursos, ¿ok? Al oriente tienes el Tigris y el Éufrates, al occidente tienes el Nilo, ellos no tienen nada. Bueno, tienen el Jordán, que bueno, para el caso no es nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen ellos recursos? Bueno, porque Dios quiere que ellos estén dependiendo de la lluvia. Entonces las fiestas tienen que ver con las lluvias. ¿Ok? Ellos tienen dos ciclos, más o menos parecidos a nosotros, de lluvia. Sus dos épocas de lluvias, que son pues, para nosotros marzo, abril y septiembre, octubre. ¿Ok? Son sus lluvias. Sus fiestas están sujetas a las lluvias. Entonces, hoy, ¿qué le estarían dando gracias a Dios? Por los primeros frutos, ¿se acuerdan? Por los primeros frutos. Ok, la fiesta tenía ciertos días que eran a forciori, por así decirlo. El día 10 seleccionas el cordero, que tiene que ser sin mancha, ¿se acuerdan? El día 14 lo matas. Jesús entra a Jerusalén el 10. Dios está diciendo, este es mi cordero, ¿lo quieres elegir a él? El día 14 lo matan. O lo mata Dios, lo matamos nosotros, lo mataron nuestros pecados, ¿no? Porque si ahorita se meten al History Channel y todo, ¿quién mató a Cristo, no? Y pueden alzar la mano, fui yo. Ok, Jesús muere el día 14. El siguiente día también es de a forciori. El día 15 había que celebrar ¿qué fiesta? Que también está relacionada con lo agrícola. ¿Cuál? Los panes sin levadura, exactamente. Ok, ahorita les digo algo de los panes, esto es increíble, lo que les voy a decir de los panes es increíble. Ok, el día 15 celebran los panes, Israel se dedica a comer durante 7 días pan sin levadura, que son tipo galletas saladas. ¿Sí han visto el pan sin levadura? Así que es flaquito, moreno y además con agujeros. Los judíos, que ahora lo celebraron el día 15, le dan gracias a Dios por darles vida de la tierra. Y entonces dicen, bendito Señor, Rey del universo, te damos gracias porque nos das vida a partir de la tierra. Y cuando ellos están dándole gracias a Dios por eso, ¿dónde está Jesús? Está enterrado. Está enterrado. O sea, esto es increíble. Le están dando gracias a Dios por haberles dado vida a partir de la tierra y mientras Dios está muerto. Después de habernos dado vida en la cruz. Ok. Ahí voy, estoy regresando el cassette porque se me fue algo importante. Ahorita me vuelvo a acordar. Bueno, decía Jesús, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Pero si cae a la tierra y muere, entonces da mucho fruto. Y justo cuando Israel le está dando gracias a Dios por el trigo y la cebada, básicamente por la cebada, Jesús está enterrado. Ok, después del día 15, y aquí variaban las fechas, Dios decía, el primer domingo, para nosotros sería domingo, para ellos sería lunes porque es su primer día de la semana. Pues para que me entiendan. O más bien,
el día inmediato al siguiente día de reposo, pero no los quiero confundir, ese día celebran los primeros frutos. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que X año, el día 15 caía lunes, ¿ok? ¿Cuándo hubiera sido, cuándo hubieran celebrado los primeros frutos? Bueno, tenía que ser después del sábado inmediato. Entonces, si el lunes fue 15, pues ¿qué día sería el sábado? Sería 20. Entonces el 21 serían primeros frutos, ¿sí me explico? O sea, variaba año con año, es lo que les quiero decir. Ese nada más les decía, mira, el siguiente domingo, después de que celebres pan sin levaduras, me das gracias por los primeros frutos. Pero, entre comillas, casualmente, el año que Jesús muere, precisamente Jesús muere un jueves, igual que este año, ¿eh? Está enterrado viernes, sábado, resucita el domingo, que Israel le está dando gracias a Dios por los primeros frutos. Pero había una costumbre con los primeros frutos. Como los primeros frutos eran para Dios, se los tenías que llevar sin tocarlos. Hagan de cuenta que guardabas tu primera cebada, se la llevabas al sacerdote, el sacerdote la mecía. Cuando Jesús va saliendo del sepulcro se encuentra a María Magdalena y María lo quiere abrazar y que le dice, no me abraces, porque voy al Padre. O sea, me voy a ir a presentar por ustedes. Entonces no me agarres, no me toques, porque soy el qué, soy el primer fruto de la resurrección. Y luego Pablo usaría esta misma imagen para decir en 1 Corintios 15 que Cristo es la primicia, el primero de la resurrección, nosotros seremos los posteriores, ¿no? Para que vean ustedes la precisión de las profecías. Hoy estaría Jesús, hace los años que sean, 1980 años o los que sean, resucitando. Además, casualmente, el día 17 del mes de Nisan, el arca se queda, ya se atora ahí en el monte Ararat, en donde Dios está diciendo un nuevo comienzo. ¿Ok? Justo años más tarde, Jesús resucita ese día. ¿Ok? Se los digo como dato cultural. Bueno, ok, ¿Mandé? Ah, ok, es que este es buenísimo. Miren, lo que pasa es que ahora que di las pláticas estas en Polanco y no los invité porque me dijeron no hay cupo. Honestamente yo no pensé que fuera a ir tanta gente, pero bueno. Estuve platicando con un señor judío acerca de la Pascua. Ellos no saben lo que hacen, no tienen la más remota idea de lo que hacen. Pero cuando, ya ven, Jesús celebra la misma cena que celebran los judíos todas las Pascuas. Se llama Seder, que quiere decir orden. Aunque ustedes no lo crean, y Jesús sigue perfectamente el mismo orden, ¿ok? Durante la Pascua, lo altera al final. Luego les cuento del Seder, pero este detalle es increíble. Toman 3 panes sin levadura. 1, 2, 3. El de en medio lo parten, ¿se acuerdan? Jesús, este es mi cuerpo. Y una mitad la envuelven, ¿ok? La envuelven en tela y la esconden, ¿ok? Y entonces los niños la tienen que ir a buscar. Entonces le digo, ¿se da usted cuenta de lo que me está diciendo? Tienes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tal como Jesús en ese instante parte el pan, dice, este es mi cuerpo. Luego lo matan, lo envuelven y lo esconden. Y 3 días después van los muchachos a encontrarlo. Dice, los niños lo tienen que ir a buscar. Y además, en el Seder, obviamente todo el Seder se lleva a cabo, obviamente en el idioma de donde estén. O sea, si son judíos en Suecia, bueno, pues lo dicen en sueco. Pero obviamente toda la liturgia está en hebreo. Y hay una sola palabra griega que se llama afikomen, que es precisamente esos 3 panes, partirlos y esconderlos. ¿Y saben qué quiere decir afikomen en griego? El vino. El vino. No me refiero al chupe, ese vino. O sea, llevan a cabo todo, hagan de cuenta que agarran el evangelio, lo condensan en una cena, pero como dice la escritura, tienen un velo en los ojos, el cual por Cristo es quitado, como dice el propio Pablo. Pero bueno, se los comento ahí como dato cultural. Bueno, quiero entrar al tema que nos ocupa para la próxima semana. Sí. ¿Cómo diferenciar? Es que ahora es similar el rito católico que hacen de las hostias. Es lo mismo. ¿Qué argumentos bíblicos tenemos para poder decir que no es lo mismo? La hostia que están dando no es... Miren, lo que pasa es que acuérdense que Roma hizo ahí un remix,
tremendo, ¿no? Porque los romanos, acuérdense que adoraban al sol. Y entonces un sacerdote levantaba un círculo y entonces todo el mundo le rendía tributo al sol. Cuando este Teodosio declara el cristianismo la religión del imperio, pues tú no puedes cambiar a un, ¿sí me explico? Tú no puedes hacer a un pagano de repente, ya eres cristiano. Entonces dicen, bueno, di que es Jesús, ¿sí me explico? El circulito. Entonces hicieron lo que se llama sincretismo. Entonces, miren, es que es muy... A ver, miren, les voy a decir un versículo, a ver, váyanse allá a Juan 6:63. Porque Jesús le dice a la gente, claro, lo que pasa es que, a ver, ya que entrábamos en la pregunta de Jimmy, cuando Jesús alimenta a las personas, Juan 6, cuando Jesús alimenta a las personas, díganme un profeta que alimentó a las personas. ¿Mandé? Elías, ¿a quién? A la viuda, muy bien. Pero multitud. Moshe, don Moshe. Don Moshe durante 40 años. O sea, Israel le reconocía a Moisés. Claro, no había sido Moisés, no. Pero así lo manejaban en la tradición. Oye, Moisés nos sustentó durante 40 años. Y había una profecía ahí en Deuteronomio 18:15. Dice, profeta como yo les levantará el Señor, a él lo oiréis. ¿Ok? Cuando se abre el cielo, ¿qué dice Dios? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Y qué dice luego? A él oíd. Está diciendo, este es el profeta. Este es el segundo Moisés, si así lo quieren ver. Ok. 6:14. Y les faltó decirme Eliseo, porque Eliseo también partió el pan al mismo estilo que Jesús y repartió entre la multitud. Por eso es que muchos identificaban a Jesús como un profeta, ¿ok? 6:14 dice, Jesús alimenta ya a los 5,000 y dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, la alimentación de miles de gentes, dijeron, este es verdaderamente ¿quién? El profeta. ¿Cuál profeta? Obviamente el de Deuteronomio 18:15. Este es el segundo Moisés, ¿ok? Entonces obviamente lo quieren hacer rey, este cuate nos va a sacar de pobres. Y Jesús dice, a ver, yo no vine a sacarlos de pobres, mis cuates. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, versículo 31, ahí mismo, 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dice, versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, se los dio mi Padre. ¿Ok? Y luego les aclara, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá muerte. Y luego Jesús les va a decir, me tienen que comer, yo soy el verdadero pan. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Los judíos entienden que se tienen que tragar a Cristo? No, sí me explico, todo el debate radica en Moisés te dio una solución temporal, aquí yo te voy a dar la vida eterna, ¿ok? Claro, entonces, pero a partir de aquí, de la última cena, bueno, ahora te tienes que comer a Dios, ¿ok? No, esto de que Dios se mete en la hostia, la transubstanciación, era un rollo que traían de que Ra se metía, pero les digo, todo esto es el sincretismo. Entonces, 6:63, cuando alguien les diga, oye, es que yo me como a Dios los domingos, etcétera, no se trata de eso, ¿ok? A ver, 6:63, porque miren, lo que pasa es que también la gente, cuando Cristo les está explicando esto de Moisés y eso, se los aclara, se los pone, si ustedes quieren, en sencillito. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Ok? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿de qué se trata al final del día? De lo mismo de siempre, de creer la palabra de Dios, de creer en Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, el punto es que hay que creer en Jesús. Ahora, nosotros tenemos que celebrar la cena del Señor, sí, nos urge, ¿ok? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, oigan, háganlo en memoria de mí, ¿ok? Ahora, ¿te comes a Dios? No nos vamos a comer a Dios. Vamos a pasar pan sin levadura.
frutzi de uva, no queremos que nadie se regrese a chupar. Ajá. Imagínense, Jesús bebe 4 copas, las mezclaban con agua, ¿eh? Imagínense, aquí bebemos 4 copas, el siguiente domingo no hay nadie. Los perdimos, se regresaron. ¿O vienen más? O vienen más, bueno, sí. Hoy no va a haber cena. Miren, se ríen, pero los corintios agarraban el cohete en la cena del Señor. Sí, eso sí les encantaba celebrar la cena del Señor. Pablo les dice, ¿no tienen casas donde beber? Bueno, ¿qué dicen algunos? Ya me había hecho ilusiones, Charlie. Entonces sí se entiende. Ajá. Una pregunta, ¿entre los cristianos simboliza la cena como Sí, lo que pasa es que miren, la cena del Señor, y luego les voy a dar un estudio antes de que la tengamos, aunque realmente la cena del Señor es el estudio, pero Dios nos la deja con un solo propósito, purificación. ¿Sí? Acuérdate, sí me explicó, que di mi vida por ti. Hagan de cuenta que, se los voy a poner de esta forma. Juan Pérez se mata el día que ustedes quieran, un 31 de marzo. Y a ti te donan sus córneas. ¿Sí me explicó? Y entonces todos los 31 de marzo, tú, ¿cómo te diré? Lo recuerdas. ¿Sí me explicó? Y tú dices, yo veo porque ese cuate decidió donar sus córneas. Y entonces para ti es un día solemne. ¿Sí me explicó? Cuando Jesús está muriendo y le dice a los muchachos, háganlo. O sea, nunca olviden el costo. Los muchachos lo recuerdan como algo luctuoso para nada, pues estuvieron todavía 40 días con Cristo, ¿sí? Pero ellos sí, ¿cómo les diré? Lo hacen todo el tiempo para recordar que alguien dio su vida por ellos. Ajá. Entonces, el propósito de la cena del Señor es la purificación de la iglesia, al grado que Pablo dice, señores, si celebran la cena del Señor indignamente, esto puede traer un juicio hasta la muerte. Se los dice a los corintios, dice, por eso muchos de ustedes están debilitados, otros enfermos, y otros ya duermen. Porque no, ¿cómo les diré? No están valorando lo que sucedió ese día. Acuérdense que el chiste de la cruz, bueno, no solamente es que nos salvó, pero es que valga la pena. Sí, que valga la pena. O sea, Dios dice, te di una nueva vida, ¿qué vas a hacer con ella? Ajá. ¿Qué vas a hacer con ella? Porque a veces pensamos, y si tuviera yo una segunda oportunidad, y Dios dice, te la estoy dando. Te la estoy dando. ¿Ok? ¿Se acuerdan del soldado Ryan? Los que vieron esa masacre. La película empieza con el veterano yendo a ver las tumbas del pelotón que dio su vida por él. Y en la última escena de la película matan a todo el pelotón que va a rescatarlo. Le dice el sargento que valga la pena, mientras está agonizando, que valga la pena. Y entonces Ryan, cuando ya está viejito, le pregunta a su familia, ¿he tenido una buena vida? Como preguntando, ¿sí valió la pena que todo un pelotón haya dado su vida por mí? Imagínense que desde la cruz Jesús te dice que valga la pena, ¿eh? Que no haya sido en vano. Bueno, ok. Bueno, para la próxima semana, a ver, váyanse a Juan capítulo 3. ¿Qué es el bautizo? Acuérdense que nosotros vemos la Biblia, es natural, a través de nuestros ojos, a través de nuestro contexto, ¿ok? Por eso pensamos en la cena del Señor, en el Seder, y luego nos viene a misa. Tilín, ¿sí me explicó? ¿Por qué? Porque de ahí venimos el 90%, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a leer es natural que lo leamos a través de nuestros ojos. Ok, ¿se acuerdan? Va este fariseo. A ver quién es. Sí, muy bien. La palabra Nike es victoria. Este es el conquistador, el victorioso. Así se llama. Imagínense qué farol. Ya desde chiquito ya te dicen que eres victorioso. Ok, 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba victorioso. Ok. Un principal entre los judíos. La Biblia dice que es... Más adelante, capítulo 7, está ahí intentando hacer una defensa de Jesús ante el concilio, ¿ok? Es un príncipe, es miembro del Sanedrín. Ok, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, quiere decir grande, ¿ok? Grande. Grande, vamos a ponerle
Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué le está diciendo en realidad? Oye, ¿eres tú el Mesías? O sea, si eres tú el Mesías, ¿por qué eres como eres? O sea, no llenas el perfil mesiánico, ¿no? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está, no se adiestrarán más para la guerra? ¿Dónde están el cordero y el lobo morando juntos? O sea, yo sigo viendo todas las insignias romanas en Jerusalén, en mi tierra. Todavía sigo pagando los impuestos a Roma. O sea, si haces estas cosas, bueno, pues es que vienes de Dios. ¿Si eres el Mesías? Es lo que le está preguntando. Jesús le contesta. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Este de cierto te digo era como, es un, ¿mande? Exactamente, es un, ¿cómo se diría? Una forma de hablar, es como si tú le dices a un cuate, no me tomes el pelo. Y el cuate te dice, no estoy agarrando las greñas. No me refiero a eso, o sea, me refiero a que no me estés vacilando, ¿ok? El de cierto te digo es un idioma, ¿ok? Es una forma de hablar, es te aseguro, para que me entiendan, ¿ok? Te aseguro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo casi le va a decir, pues dime algo que no sepa, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que Nicodemo aquí se va a sacar de onda? No que se va a enojar, pero le va a preguntar, fíjense, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? O sea, le está preguntando a qué te refieres. ¿Por qué? Porque los judíos, si se acuerdan, ahorita regreso a esto sería una mikve, eran albercas. Los judíos era todo el tiempo estar lavándose, ¿ok? Estarse purificando. A los gentiles obviamente los metían de pe a pa, ¿ok? ¿Por qué? Porque había que lavar al gentil de todos sus ídolos. Entonces cuando Trófimo o Tíquico o el que ustedes quisieran, o Cornelio, algún romano, se convertía, le decían, te vamos a meter a la alberca, mi cuate, porque vienes todo puerco de tus ídolos y de tus creencias. Entonces lo bañaban. Luego lo circuncidaban y le cambiaban el nombre. Y entonces le decían, has vuelto a nacer. Ya no eres Trófimo, ya no eres Sosípater, ahora eres... Y le ponían un nombre bíblico, Joel, Jonatán, lo que quieran. ¿Ok? Entonces imagínense la cantidad de veces que Nicodemo agarró gentiles, se los llevó a la alberca, los circuncidó, los bañó, y luego les puso otro nombre. Y entonces les decía, volviste a nacer. Sí, porque ¿qué sucede cuando Nicodemo llega y Jesús le dice, tienes que volver a nacer? Y Nicodemo dice, ¿por qué me lo dices a mí? ¿A qué te refieres? ¿Puede acaso un hombre nacer siendo viejo? Ok, ¿qué le dice Jesús? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo casi, pues dime algo que no sepa, mi cuate, porque todo lo que me estás diciendo lo entiendo y lo hago. Claro, Nicodemo está como que le comprende, me lo estás diciendo a mí, ¿verdad? O sea, me estás diciendo que yo lo tengo que hacer, pues si yo soy judío. Ok, cuando tú lees versículo 5, el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿en qué estás pensando? Ándenles, mis guadalupanos, ¿en qué están pensando? En el bebé y... Ajá, y le están echando agua, ¿sí o no? Esto de esparcir agua en vez de sumergir es europeo. Los noruegos, los finlandeses, todos estos cuando se convertían en invierno, pues ni modo que lo metieras al agua al infeliz y se te muriera congelado. Entonces les esparcían agua. ¿Ok? Aunque ustedes no lo crean, todos estos países nórdicos adoptaron el evangelio con todo, ¿eh? Hasta la fecha hay muchísimos misioneros noruegos. Bueno, ¿qué les iba a decir? Ok, entonces no puede ver el reino de los cielos. Ok, si no nace de nuevo. Y Nicodemo pensando, ¿a qué te refieres? Ok, les pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan? Aquí se llevaban a cabo los sacrificios. Este es el altar. Y luego iban a entrar a la presencia de Dios los sacerdotes. Ok, el sacerdote en aquel entonces era como un carnicero. Ok, tú le traías el animalito, él lo cortaba, etcétera, parte era para ellos, según fuera el sacrificio, parte la devolvían al oferente, etcétera. El caso es que después de hacer toda una carnicería y no podías entrar a la presencia de Dios con los coágulos del becerro, ok, en la cara. Entonces se bañaban, si así lo quieren ver antes. Se lavaban obviamente la cara, las manos, los pies, y luego ya entraban a la presencia de Dios. El lavacro o la fuente de bronce tenía espejo, entonces se veían todos cochinos, ya se lavaban y entraban a la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces Nicodemo entiende perfectamente, el que no
el que no limpie no puede entrar al reino de Dios, pero Nicodemo le está diciendo, yo necesito ser limpiado. Todos, Nicodemo. Le sigo con la historia. Ok, versículo 6. Jesús se está refiriendo a un nacimiento distinto. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Puedes cambiar a una persona? No, no la puedes cambiar, le corre sangre por las venas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedes cambiar a una persona? La tienes que cambiar desde adentro, le tienes que cambiar el corazón. Ok, le dice Jesús, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dice, a eso me refiero en el nuevo nacimiento. No se trata de bañar a una persona, se trata de cambiarla acá, se trata de purificarla en el corazón. ¿Ok? Bueno, váyanse a, ¿qué es? Ezequiel 36. ¿Se acuerdan? Y ahorita ya no voy a entrar a todos los detalles de la plática entre Jesús y Nicodemo, pero ¿se acuerdan que Nicodemo le entiende perfecto y Jesús le va a citar versículos y el otro los entiende, etcétera? Cuando Jesús le dice, tienes el que no nace del agua y del espíritu, ¿ok? Nicodemo le entiende perfectamente qué versículos le está citando. Acuérdense que Nicodemo no tiene Facebook, no tiene Instagram, ¿sí? No tiene tele. No tiene todas esas bendiciones que nosotros sí tenemos. Ajá. Ok, acuérdense, ¿quién gana, la Biblia o la tele? No contesten, ¿ok? Bueno, 36:26, 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Oh, el que no naciere del agua. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, ¿y qué? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, es justo el pasaje que Jesús le está citando a Nicodemo y que él entiende perfecto. El agua y el espíritu. ¿Por qué les dice? A ver, ahora sí, le vamos a dar beso en la frente todos los del estudio, estrellita, lo que ustedes quieran. ¿Por qué están estos versículos? ¿Por qué están estas palabras justo en este capítulo? A ver, ¿quién me dice de qué trata el capítulo 36 del libro de Ezequiel? ¿Mande? Sí, pero ¿de qué? O sea, ¿a quién le está hablando? A ver, para que me entiendan, ¿a quién le está hablando en ese instante Ezequiel? A Israel, ok, muy bien, bravo. Casi toda la Biblia es para Israel, ese no les costó trabajo. Ok, ¿en qué condiciones? ¿Dónde está Israel? Para que me entiendan. En el exilio, exactamente, están en Babilonia, como ustedes. No, esa parte es broma, ¿ok? Pues ya va a ganar la Biblia, ¿verdad? ¿Ok? Están en Babilonia, y Babilonia, ¿qué es? Babel, ¿ok? Babel, ¿ok? Confusión en hebreo. Para los babilonios, Babel es la puerta al cielo, para el judío es confusión, ¿ok? Es ídolos, es putrefacción, son las imágenes de Nabucodonosor, lo que ustedes quieran. Entonces Dios les está diciendo, cuando yo los recoja de ahí, van a venir todos cochinos de todas esas costumbres, entonces los voy a limpiar y les voy a dar un corazón nuevo, ¿sí? Voy a quitar ese corazón de piedra que van a tener de esa exposición a lo malo y les daré un corazón de carne que ya sientan, ya van a querer a sus esposas, a sus hijos, etcétera. ¿Ok? Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú tienes que volver a nacer y te tengo que limpiar. Aunque tú seas judío, aunque tú seas noruego, mexicano, argentino, lo que sea, tú tienes que volver a nacer. Porque lo que es nacido de la carne, carne es Nicodemo. ¿Sí me explico? O sea, piénsenlo, ¿quién le enseñó a hacer berrinches a sus hijos? Nadie, traen tu mismo carácter, ¿sí? Ayer mi hija se avienta un berrinchote y yo digo, esta es igualita a su mamá, heredó todo lo de su mamá. Fuera como yo, se comería el brócoli sin broncas, todo. Ajá. Ok, nadie le tuvo que enseñar. ¿Por qué? Porque nacemos podridos. Es lo que Jesús le está diciendo. Naces con esta inclinación al mal. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ok, entonces tienes que volver a nacer a este nivel. ¿Cómo? Mira, esparciré agua limpia sobre vosotros. Se los leo ahora hacia el 26. Os daré corazón nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora sí vas a ser sensible. Y luego, ¿qué promete Dios? El cambio no lo vas a hacer tú, no te preocupes, yo lo hago.
Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, Dios dice, yo te cambio, no lo puedo dejar en tus manos porque no lo lograrías. Dile al Chelas que se porte bien. Tal vez el Chelas quiere portarse bien, el Motas quiere portarse bien, pero no ve cómo. Ve hoy una secundaria y diles, muchachos, no forniquen. Te van a decir, está bien. Pues, ¿cómo le hacemos? ¿Sí me explicó? ¿Cómo le hacemos? Las tendrías que citar Ezequiel 36, 27. Os daré corazón nuevo y haré. O sea, Dios dice, lo voy a hacer yo en ti porque tú no puedes. Ok. El caso es que esto es lo que hacían los judíos, es lo que quiero que entiendan. Y Jesús lo maneja como cotidiano con Nicodemo. La plática entre Jesús y Nicodemo es entre dos paisas que se saben la Biblia de memoria, entonces se lo explican muy bien. Bueno, después de la resurrección, cuando Jesús les dice, bueno muchachos, ya no solamente es a Israel, id y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones. Finalmente los muchachos, los discípulos son todos judíos, y cuando se empiezan a convertir los gentiles, ¿qué hacen con ellos? Los bautizan, los bañan. Lo que pasa es que baño se oye muy feo, ¿están de acuerdo? O sea, Charlie, ¿estás diciendo que estamos hechos unos puercos? Sí, sí es lo que estoy diciendo, pues se oye muy feo. Imagínate que tú le dices a alguien, me voy a bautizar el domingo, porque es que espiritualmente estoy hecho un cerdo, como tú comprenderás. ¿Sí me explico? No se oye muy bonito. Entonces, los discípulos dicen, te voy a bautizar, que es realmente te voy a sumergir. Ok, les pongo un ejemplo. A ver, váyanse a Hechos 8. Entonces, realmente, si ustedes se fijan, hay muchas cosas que para nosotros son extrañas. Para los muchachos, para los discípulos es muy común, es lo del diario. Cuando Pablo se convierte y él es el enviado a los gentiles, a todos los baña, a todos. Imagínense este fariseo. Así que en su vida ha tocado, bueno, ve el chicharrón y dice, estos puercos, no. Cuando le ponían el chicharrón o los escamoles enfrente, le decían, ándele, don Pablo, échese algo con nosotros, échese un taco con nosotros. Y ¿cuál? Esto es literal como si tú llegas a un restaurante en China y te pasan los alacranes ahí fritos para que te los comas, o el chango, o la víbora, o el perro que estaba amarrado ahí, que tú dijiste, ay, el dueño dejó el perro ahí, es su mascota. No, es lo que se va a comer. Así como los gringos dejan ahí las langostas, estos amarran el perro y luego sale el chef y... Aquí también hemos comido perros. Digo, nada más que por lo menos te lo dan con michote y no te enteras, ¿no? Imagínense cuando Pablo le ponen esto y dice, no. Hijo, estos cuates, les surge el baño, ¿ok? Entonces, gente que se convierte con Pablo, gente que él purifica. El agua, ¿puede limpiar los pecados? Por supuesto que no. Es un símbolo, nada más. El bautizo tiene dos implicaciones. Número 1, purificación. Número 2, identificación. Cuando las personas querían pertenecer a la congregación que fundaba Pablo, que fundara Apolos, quien fuera, los bautizaban. ¿Ok? Ahorita les cuento una historia. Bueno, ¿qué les dije? Hechos 8. 8:26. Bueno, está Felipe, ¿ok? Ahí está uno de los discípulos. Dice 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, les cuento toda la historia, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, que va de regreso a su tierra, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Ok? Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. ¿Ok? El cuate viene regresando del templo. Ok. Viene, ok, como cualquier cuate de G316 satélite, en el metro, en el pecero, donde sea, leyendo la Biblia. Muy bien, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Ok, y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está leyendo justo el pasaje
más claro de todas las escrituras, ¿no? Y entonces hoy entiendes lo que no, mira, esto es lo que vengo leyendo. Ah, no te preocupes. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Ok? Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Imagínense, la cruz no tiene mucho tiempo, ¿eh? La cruz es algo que todo el tiempo se está comentando. Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Es el pasaje que está leyendo. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces va a ser muy fácil explicarle la cruz a este cuate. Además que desde el templo, en el muro occidental, podías ver el Gólgota. Entonces, oye, ¿dónde estuviste ahorita? No, pues vengo del templo. Ah, bueno, ¿te acuerdas ahorita que saliste además precisamente de la ciudad, pasaste por el de la calavera? Igual y hasta tipos crucificados le tocaron, porque eran comunes las ejecuciones ahí. Ok, entonces se lo explica. Fíjense, versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Para estos instantes obviamente ya le platicó, mira, si te quieres convertir, pues tendría yo que purificar, pero nada más hay un requisito. Fíjense, versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿qué? Bien puedes. Ok, entonces, ¿cuál es el único requisito para bautizarte? Creer en Cristo. Ese es el único requisito. Ok, entonces el cuate le contesta y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ok, bueno. A ver, váyanse, siguiente libro, a Romanos 6. Entonces entiende. Ahorita voy a regresar, bla, 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 ahí está el Jordán. Luego les digo por qué Juan el Bautista bautizaba. Pero yo soy de chiquito, no cuenta. ¿Mande? No, ¿por qué? Porque para bautizarte, ¿cuál es el requisito? Claro, tienes que creer, tienes que creer. Sí, cuando Juan bautiza, acuérdense que todos están de pie. Y dice que entrando en el agua, ¿qué hacían? Confesaban sus faltas. Ustedes lo van a hacer. No, eso no lo va. No. Ahorita les digo qué es lo que van a hacer el domingo. Bueno, 6.1. Romanos 6.1. Pablo está hablando de la salvación por gracia. Cristo nos salvó desde la cruz. ¿Ok? ¿Qué necesitas para irte al cielo? Creer en Cristo. Oye, Charlie, pero es que si eres un asesino, si eres... La misericordia de Dios es gratuita y alcanza para todos los pecadores. ¿Ok? Pero, dice Pablo, ok, Dios ya me perdonó, que la nueva vida valga la pena. Como Dios tiene gracia y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿por eso voy a seguir portándome mal? Pues de ninguna manera. Entonces dice Pablo 6.1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, pregunta Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego les pregunta, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿a qué se refiere la segunda connotación, si así lo quieren, del bautizo? Es identificación. ¿Ok? Tú te identificas con Cristo. El bautizo era público. Por eso Juan el Bautista no bautiza en una sinagoga. Se va al Jordán y ahí le dice a la gente, vengan. Porque yo les estoy anunciando la llegada del Mesías. Y como ya llegó Dios a la tierra, los tiene que agarrar limpiecitos. ¿Sí se entiende? Ok. Bueno. ¿Cuántos cristianos conoces así? ¿Se acuerdan de este cuate? Era compadre de Nicodemo. Nicodemo va de noche. Nicodemo va de noche con Cristo porque no quiere que lo identifiquen. Pero tanto como Nicodemo el día de la crucifixión están allá al pie del cañón. Ok. José de Arimatea, que era un tipo poderosísimo, ¿por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque
cuando Cristo muere en la cruz, José de Arimatea se regresa al palacio de Herodes o a la fortaleza Antonia. La Biblia no aclara dónde Jesús es juzgado, dónde anda Pilato en esos momentos. El caso es que llega, cuate toca y le abren la puerta. No crean que el procurador romano le abría así a cualquier judío que llegaba a tocar la puerta. Entonces es de que, oye, allá afuera está José de Arimatea, háganlo pasar. ¿Qué pasó? Quiero el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Lo voy a sepultar. Oye, vas a perder tu tumba. Nada más se la presto el fin de semana. No, obviamente él no sabe que Jesús va a resucitar, ¿ok? Pero sí le va a dar su mausoleo. Piensa en cuánto te cuesta un mausoleo hoy en el panteón israelita. 300, no sé, 400,000 pesos. Le va a dar su tumba. Y tanto a él como a Nicodemo, a ambos, los ventanea el Evangelio de Juan. De que eran discípulos secretos. Pero el día de la cruz, están al pie del cañón. A ver, yo lo bajo. Yo lo bajo, yo le doy mi mausoleo. Toco a un cadáver en plena Pascua. Para un judío, obviamente, yo no puedo tocar cadáver porque me hago inmundo y dejo de celebrar las fiestas. Me tengo que salir de la ciudad. ¿Ok? Imagínense cuando José de Arimatea llega esa noche a su casa. Porque cuando ven que ya está oscureciendo, el día va a empezar. Acuérdense que el día empieza cuando se aparece la primera estrella para los judíos, porque Dios tiene esta forma de contar los días empezando en la noche, y fue la tarde y la mañana el primer día, ¿se acuerdan? Génesis 1:1. Ok, ya va a anochecer y dicen, va a empezar el día de reposo y no podemos estar, se consideraba enterrar y embalsamar a una persona a trabajo, entonces déjalo así, métanlo a la tumba y lo venimos, después de los días de fiesta, lo venimos a terminar de embalsamar. ¿Ok? Imagínense cuando llega José de Arimatea a la casa. Oye, ya está, vamos a cenar los panes sin levadura y don José, no, pues no voy a cenar. ¿Por qué? Es que toqué un cadáver. ¿Cómo que tocaste un cadáver? Los sepulcros los blanqueaban para que no fueras a tocar un sepulcro sin querer y entonces te contaminabas. ¿Se acuerdan que Jesús le dice a los fariseos que sepulcros blanqueados? ¿Ok? Entonces, ¿cómo tocaste uno? Si están pintados, obviamente antes de la Pascua, como venían muchos peregrinos, todo estaba bien marcado. Pues es que bajé a Jesús de la cruz. ¿Qué? Sale la mamá, Pepe, te volviste loco. Sí, o sea, sí, literalmente sí. ¿Y luego qué hiciste? Le regalé el mausoleo. ¿Estás enfermo mental? Más o menos, ajá. Y con su permiso me tengo que salir de la ciudad y me tengo que ir a bañar 2 veces porque toqué un cadáver. Ok, Nicodemo igual. Fíjense, ¿ahí siguen ahí? Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok. ¿Por qué se bautizan los cristianos? Para identificarse con Cristo. ¿Nos limpia de nuestros pecados el agua? No, es simple y sencillamente un símbolo. ¿Ok? Realmente lo hacemos por identificarnos. ¿O no sabéis que ¿cómo dice? Versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús nos identificamos con su muerte? Entonces, realmente nos bautizamos para alzar la mano y decirle, Dios, yo volví a nacer y ando en la vida nueva. Técnicamente, lo que deberíamos de hacer con cada persona es abrir un hoyo, enterrarla y desenterrarla y decir, saliste a una vida nueva. Moriste con Cristo en la cruz y acabas de resucitar a una vida nueva. Pero se nos morirían muchos como Joaquín Pardavé enterrados, ¿se imaginan? Entonces, literalmente los sumergimos, desaparecen de la faz de la tierra y resucitan. Ok, no vamos a confesar nuestras faltas, ¿ok? No se trata de dar gloria al diablo el día que nos bautizamos, pero sí contamos. Sí, a ver, váyanse a Hechos 26, regrésense tantito, unas páginas. Sí contamos cómo Cristo nos salvó. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Vamos a ver el testimonio de Pablo cuando está frente al rey Agripa y Berenice y todo este rollo. Ok, me voy muy rápido. El testimonio tiene 3 partes. ¿Ok? El antes, que no queremos que entren en detalles. ¿Ok? ¿Quiénes se van a bautizar? Y me imagino que faltan muchos. ¿Pero quiénes se van a bautizar? Ok. ¿Y hay otros que están así o...?
Bueno, ok, entonces les voy a decir cómo preparar su testimonio. Los demás tenemos que ir porque eso obviamente es dar la bienvenida, ¿ok? No dar la bienvenida, pero Dios nos dejó el bautizo, nos dejó dos ritos, la cena del Señor y los bautizos para el aliento de la iglesia, ¿ok? ¿La lavatoria de pies por qué no? También se pone que... ¿Mande? La lavatoria de pies por qué no? Lavar los pies. Porque, bueno, lo que pasa, Jimmy, es que como se reclinaban y con los guaraches de Pedro, pues no vas a comer a gusto. Por eso es que se lavaban los pies. ¿Es un sacramento bíblico entonces? No. Bueno, 26, ok. Sí, acuérdense que mi hámster está medio muerto. Ok, entonces Pablo va a contar su testimonio. Ok, fíjense cómo Pablo va a tratar la parte mala de su vida. Ok, versículo 4, 26:4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Esa es su vida anterior, no va a entrar a detalles. Ok, en otras ocasiones sí va a decir, y ahorita más adelante lo va a decir, o sea, cosas importantes de su maldad, si así lo quieren ver. Pablo dice, soy un fariseo. Cuando a mí me salen con la embajada de que el carpintero ese de Nazaret es el Mesías, obviamente yo me enchilo porque nadie puede vencer al Mesías de Dios. Eso es como si Goliat hubiera matado a David. Yo, en mi celo por Dios, empecé a perseguir, no a los gentiles, los que adoran a quien quieran, a mis paisanos que dicen eso. Pero si se fijan, no entran muchos detalles de su vida pasada. Además, la bronca de Pablo no era que fuera borracho, que fuera drogo, él era fresa. Pablo era nerd, sasasasazo, para que me entiendan. Nerd, sasasasazo hasta la pared enfrente. O sea, si Pablo fuera de esta época, hoy lo verías en Mazarik con su traje, su sombrerote negro, caminando. Ajá. Como dicen, la escuela donde se aprende la Biblia, de la yeshiva, era el más matado, para que me entiendan. Por eso, en su celo, se dedica a perseguir a sus paisanos. Ok, ¿qué puedes decir tú de tu vida anterior? Bueno, mira, si eras borrachazazo o si eras drogazo, puedes decir, viví equivocadamente. Todos lo entendemos. Todos captamos, chelas, ¿de dónde vienes? Motas, ¿de dónde vienes? De ahí venimos más o menos el promedio, ¿no? Miren, les pongo un ejemplo. Un día estoy preparando unos testimonios para unos bautizos y me dice una señora, no, y entonces yo decido abortar a mi hijo, pero no se da el aborto. Y entonces le digo, ¿tu hijo sabe? Su hijo entonces ya tiene 13, 14 años. Y me dice, no. ¿Cómo se va a enterar el día que tú te bautizas que lo intentaste matar? O sea, no. Ah, entonces no lo digo, Charlie. Por supuesto que no. ¿Sí me explicó? O sea, si eras asesino no tienes que contarnos cuántas puñaladas les dabas y luego cómo los llevabas al pozolero. O sea, no puedes decir, yo era un poco violento. Entendemos. Nos queda claro, ¿sí? Entonces, sí, o sea, puedes decir, bueno, miren, esta era mi vida, yo llevaba una vida equivocada, lo que ustedes quieran. No es necesario ventanear a nadie, ok, a nadie, ok, lo importante de tu testimonio es el cómo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios en tu corazón para que tú te hayas vuelto a Él? Eso es lo increíble. Y eso es especial en cada persona. O sea, hay una persona que puede decir, yo estaba escuchando una predicación en el radio, yo estaba escuchando un himno cristiano, así se convierte el contrabandista de Biblias. Lo que ustedes quieran. Fui a una predicación o alguien se me acercó, lo que ustedes quieran. Es tu experiencia, o sea, nadie la sabe mejor que tú. A veces dicen, es que me voy a poner nervioso. Pues ¿cómo te vas a poner nervioso si es tu vida? Es que no me voy a acordar. Ajá. Ok, fíjense, este es el cómo. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ok. Esta es la parte fundamental del testimonio. Pablo cree que su deber es hacer eso. ¿Cuál creías tú que era tu deber en la vida? Sí. ¿Cuál creías que era tu deber?
No sé, yo pensé que la vida era hacer dinero, yo pensé que la vida era rebelarme contra mis padres, yo fui una persona que sufrió mucho a manos de X y entonces yo vivía amargado. Todos teníamos un deber en la vida, no impuesto por Dios. Piensa en la muchacha que fue lastimada o abandonada por su papá y entonces ella piensa, a mí nunca nadie me va a mantener, a mí nunca nadie, yo nunca voy a depender de nadie, a mí nunca nadie me va a hacer esto. Y sobre esos principios construye una vida. Todos construimos nuestra vida sobre ciertas ideas. Y piensen en todas las cicatrices y las lesiones que traemos en el corazón. Esas son realmente las que le dan forma a nuestra vida. Son las que nos dan, si así ustedes lo quieren ver, un deber malo, por supuesto. Malo. O sea, las heridas que traemos en nuestro corazón son las que van formando estos deberes, ¿ok? Porque al final del día, Pablo, bueno, aquí todavía no se llamaba Pablo, se llama Saúl. Saúl, si estos cuates quieren adorar al Nazareno, ¿a ti qué? ¿Sí me explico? No, pero yo soy fariseo, yo me tengo que encargar de que la gente no ande blasfemando. Ok, es sobre todo con base en esas heridas que actuamos. Entonces Pablo dice, yo ciertamente había creído mi deber esto. Ok. Cuando teníamos las predicaciones anuales ahí en el reclusorio, 2 personas pasaban a contar su testimonio. Y como les he dicho antes, todos los antes en el reclusorio son prácticamente el 90% iguales. Vengo de una familia destruida, me enrolé en la pandilla, delinquí y aquí acabé. Pero el cómo, me acuerdo que un día da su testimonio. Lo mismo, yo vengo de una familia destruida, bla, bla, bla. Un chavo así con sus lentes de John Lennon y un peinado tipo hongo así intelectualoide. Entonces dije, este testimonio no me lo pierdo. Y entonces el cuate sube. Era de esos como de la UNAM. Entonces empieza a contar que se echó 2 carreras. Ha de haber sido ciencias políticas y filosofía o sociología. Seguro, porque de ahí salen todos los grillos, ¿no? Y cuando él está contando su vida, yo dije, yo ya sé con qué pasaje se convirtió este cuate. Lo sé, perfecto, antes de que lo diga. Justo empieza a decir el cuate que alguien grita en los pasillos del reclusorio, el que quiera oír la palabra de Dios que baje. Y este cuate, quebrantado después de haber llegado al reclusorio, no cuenta por qué. Ha de haber sido narcotráfico, acopio de armas, o vayan ustedes a saber qué hacía este cuate. Y el cuate baja a escuchar la palabra y dice que cuando baja, justo están predicando acerca de Pablo en Atenas. ¿Se acuerdan? Y él dice que escucha que cuando Pablo predica y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y dice, en ese instante yo entendí que aunque yo tenía 2 carreras y yo me sentía un intelectual, yo era un ignorante y me tenía que arrepentir. O sea, su cómo es así increíble, precioso. ¿Te das cuenta cómo Dios lo centró? Y justo a la necesidad de su corazón le habló. Piensa en lo que tú escuchaste el día que aceptaste a Cristo y cómo Dios te centró. Porque a veces decimos, ay Charlie, es que parece que me estabas hablando a mí. No, yo no estoy hablando a ti. Yo en las mañanas me levanto, preparo el estudio y vengo y lo doy. Cómo Dios lo aplica al corazón de cada persona es increíble. O sea, yo me acuerdo cuando yo entré a la reunión en donde yo escuché de Cristo, que lo primero que hice fue esconderme. Hoy vamos a hablar de un abogado que le daba pena que lo vieran con Cristo. ¡Kabum! Ajá. O sea, casi digo, bien, sí, o sea, de sí me estás dando con todo, ¿no? Ok. Versículo 10, dice Pablo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras, hasta Damasco. ¿Se acuerdan que él se convierte yendo a Damasco para traer a sus paisanos de regreso? Ok, esa es su vida pasada, no habla mucho. Versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. Es la helenización, es Saúl, Saúl. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
O sea, sí tengo un celo por Dios, pero lo tengo errado. O sea, Dios es de Pablo, qué bueno que tengas ese celo. Nada más, mira, enfílame la mira para allá, mi cuate. Saúl, lo que Dios nos pudiera preguntar a todos, ¿no estás ya harto? ¿No estás harto ya de pegarle al aguijón? Entre más duro le pegas, más se abre el aguijón y más te lastimas. Y Pablo hace una entrega con todo. Versículo 15, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y si se acuerdan, la siguiente pregunta de Pablo va a ser, ¿qué quieres que haga? Aquí no lo narra en capítulo 23 y en el capítulo 9 de Hechos. Y luego Dios le da un propósito. Eso es lo que tienes que contar en tu testimonio. Breve, ¿qué es lo que le dio forma a tu vida? ¿O qué pensabas? ¿A qué le tirabas? ¿Cómo te encontraste con Dios? Y luego, ¿qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? Para terminar, nada más di qué es lo que te gustaría para el futuro. Sí, porque luego las gentes dicen, bueno, y ya leo la Biblia, estudio la Biblia, me reconcilié, tengo paz, tengo gozo, y entonces ya no saben cómo terminar. Entonces yo siempre les digo, ¿qué te gustaría para el futuro? Termina con eso. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Cuéntalo tal cual se lo contarías a un amigo. Mira, yo odiaba a mi papá, nunca lo iba yo a perdonar y Dios de repente puso un amor por mí en él. O mi matrimonio estaba destruido y Dios lo reconstruyó. Lo que tú quieras. La mayoría de la gente dice, por primera vez esa noche pude dormir completo, tuve paz. Sí. Fíjense, Dios le da un propósito de vida a Pablo. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Bueno, así vas a contar tu testimonio. En tus propias palabras, en tu misma historia. Ay, es que exageré, en unas partes me excedí, sí di detalles, no importa, yo no quiero que se pongan nerviosos. Testimonio denlo en unos 3, 4 minutos, si se van a bautizar, no sé, 20 personas, bueno, pues nos vamos a echar más o menos una hora escuchando testimonios. Quiero decirle a los que nunca han ido a un bautizo, su vida no va a ser igual después de ir, ¿eh? Yo casi me sé los testimonios de todos. De todos los que se han bautizado conmigo, yo casi me sé los testimonios de todos. Yo casi se los puedo contar a ustedes. Porque, miren, al final del día, Dios diría, esto es tinta y papel, ¿eh? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y lo que realmente enseña, que esta es la palabra de Dios, son las nuevas vidas, las vidas transformadas. Esos testimonios reales. ¿Y por qué los llamamos testimonios? Porque son testigos de la resurrección de Cristo. Así como Dios se levantó de entre los muertos, así Dios nos resucitó y nos hizo, como dice Pablo, vivir en una vida nueva. Ok. Miren, en la página del Facebook de G316 Satélite, vamos a poner la dirección, pero de una vez apúntenla, es Colón 86, ¿no? Cristóbal Colón 86, es a unas cuadras para acá, siguen Gustavo Vaz, se meten en San Agustín a la derecha, 4 cuadras y ahí está Colón número 86. Lo vamos a hacer a las 10 de la mañana para no terminar tan tarde y que tengan su domingo. Yo espero que terminemos, no sé, más tardar a la 1 de la tarde. ¿Ok? No, ese día no nos vemos aquí, nos vemos allá. Y van a ver que escuchar los testimonios equivale a reventarte 14 estudios del domingo, ¿eh? Porque ves realmente a un Dios, ¿cómo les diré? Real. Los que no sepan cómo hacer su testimonio, márquenme, ¿ok? Márquenme. Hijo, no sé si algo se me está... A las 10, Colón 86. Entonces, próximo domingo no se vaya a aparecer nadie aquí, por favor. A las 10, no es a las 11. Ok, lo vamos a poner en el Facebook porque tuvimos muchos faltistas por las vacaciones o nuevo horario, se van a estar levantando ahorita. Ok. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo a este respecto? Ah, sí. No, muchachas, no vayan en bikini, no queremos que ningún hermano se tropiece, ¿ok?
con discreción, o sea, los hombres llevan unas bermudas, su playera, las mujeres también se pueden llevar unas bermudas y su playera, ¿ok? No queremos decir, bueno, y también aprovecho para arrepentirme ahorita de... Sí, pero sí, buena pregunta. Sus toallas, exactamente. Su muda, finalmente se van a sumergir. Bloqueador, sí. Sí. Ah, ok. Es muy importante. El requisito para bautizarse es creer. Hay veces que nosotros decimos, ay, mi hijo, ora precioso, lo que sea. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 5. No. Déjalo que crezca. Miren, yo les diría, más o menos, la edad ideal serán los 12 años. Vamos a volarnos la barra, decir 11, 10. Pero tiene que ser muy evidente que la persona se quiere bautizar, porque tiene a Cristo. ¿Una persona se puede convertir a los 8 o 9 años? Por supuesto. Claro. Ok, pero los que tengan hijos, realmente el niño les tiene que decir, oye, bueno, ya tiene que ser más bien tirándole a 9, 10 años. Oye, yo quiero, sí, a ver, cuéntame tu testimonio. Cuéntame cómo Dios entró a tu corazón. ¿Y tiempo de cristiano? Nada. No, pues el etíope tenía 3 minutos, vio ahí el agua y dijo, aquí hay agua. ¿Sí? ¿Puedo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, pues órale. ¿Ok? El bautizo es un requisito, no, acuérdense, el ratero que está al lado de Cristo. Sí. O sea, el bautizo, y ahorita les voy a leer un último versículo que obviamente no podía yo empezar con él porque si no, bueno, entonces ¿para qué me bautizo? El bautizo es algo para la edificación de la iglesia. Hay un cuate que se volvió espía para Israel porque detenía él es árabe. Un día lo invitaron a un estudio de la Biblia, se impactó, o sea, dijo, este es un Dios distinto del que yo creía. Y un día leyendo el Sermón del Monte, el cuate se convierte, cuando lee, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y dice, si esto se llevara a cabo, en Palestina y en Israel no habría guerra. Y el cuate se convierte. Y los del Mossad le dicen, sé cristiano, haz lo que quieras, pero no te vayas a bautizar, porque te van a querer matar tus propias gentes. El cuate se bautiza y tuvo que salir huyendo a San Diego. Su libro que se llama Hijo de Hamas es su testimonio. Es un libro, miren, yo nunca recomiendo libros cristianos, pero ese es un libro precioso. Hijo de Hamas se llama, de Hamas. Él es hijo de uno de los 7 fundadores del grupo terrorista Hamas. Y el libro, de la página 1 a la última, es su testimonio. Y muy bien, porque no es grotesco ni nada. Ok, ¿otra pregunta? ¿No? ¿Una sola vez te bautizas o puede ser varias? No, una. Oye, me bautizaron de bebé. Sí, no, nada que ver, ¿ok? O sea, sí. No. Ok, es 1 Corintios 1 y ya. Pero obviamente no iba yo a empezar con este pasaje porque destruyo el próximo domingo, ¿ok? Pero ahora que ustedes ya son unos expertos en el tema del bautizo y saben la raíz y saben todo, ok. Dice Pablo, el 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Pablo se la vive bautizando gentes, ¿eh? Por eso se acuerdan su predicación ahí, esto luego lo vemos. Bueno, ahorita regreso a eso y ya. Porque ese es el futuro del testimonio de Pablo. Bueno, dice Pablo, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Ok? Porque la gente decía, yo me bauticé con Pablo. Ay, pues yo con Pedro, yo con Apolos. ¿Sí? Y Pablo dice que fueron bautizados en mi nombre. Aunque Pablo sí bautizaba. En Corintio no. Por eso dicen, miren, aquí en Corintio pues ya los bautizó, ¿cómo se llama el cuate ahorita les digo, Sóstenes.
que es el pastor de la iglesia ahí en Corintio con él. Igual te bautizó Sóstenes, yo no te bauticé. Dice, aquí bauticé a Crispo y a Gallo ya. Y a la familia de Estefanas. De los demás no me acuerdo si los bauticé, porque no me envió Cristo a eso, me envió a predicar. La gente se salva por la locura de la predicación. Lo va a decir más abajo ahí. ¿Ok? Entonces, ¿para qué bautizas, Pablo? Para que la gente alce la mano y diga, yo me identifico con Cristo. Y quiero contar lo que hizo Cristo en mi vida. Y quiero aquí públicamente hacer una representación de lo que sucedió ese día que le invité a Cristo a mi corazón. Que morí y resucité. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿se acuerdan? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, Pablo, ya no nos regresamos a Hechos 26, pero se lo va a decir a estos cuates. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Por eso cuando termines tu testimonio, di qué es lo que quieres, para que pasen los años y tú digas, he perseverado. Pablo ya lleva muchísimos años como creyente para cuando le cuenta a Agripa, ¿sí? Ya muchos años como misionero, etc. Bueno, tal vez tienes unos meses como cristiano, tal vez tienes muchos años. Pero cuéntanos qué es lo que tú quieres para el futuro. Bueno, les puedo decir, si tú has recibido a Cristo, lo mejor está por delante. Siempre. Muchísimas broncas. Esas están de cajón. Quisiera yo decirles, no vuelves a tener un problema. Los problemas son parte de la vida. No los puedes evitar. Además que Dios los usa para purificarnos. Sí. Dios los usa para que confiemos, Dios los usa para generar en nosotros paciencia. Pero si tú sigues a Cristo, cuando voltees al final de tus días, vas a poder decir, mi vida valió la pena. Y cuando Pablo está a punto de morir, él escribe a Timoteo, le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo dice, mi vida valió la pena. ¿Qué tanto valió la pena? Que 2000 años después estamos leyendo su testimonio y siendo alentados por este hombre. Bueno, así como el testimonio de don Saúl nos alienta, el tuyo también. Y el tuyo es igual de especial. Y termino con esta anécdota que me tardo 30 segundos. Óscar Sócrates, es que así le digo. Este Óscar Sócrates, el que me invitó a predicar ahora jueves y viernes, hace, ¿qué les voy a decir? No sé, 17 años, 15 años. Los que lo conocen saben que es todo elegante, es todo propio, ¿no? Se llama Óscar Sócrates Benson, o sea, no pudiera ser más inglés y más propio, ¿no? Me dice, te quiero acompañar a tus predicaciones del Reclusorio Sur. Y entonces, Óscar era así súper, no voy a decir nerd, ya lo dije, pero era... Y había un señor que se apellida Bush, que era tremendo en su escuela. Y este cuate era tan tremendo. Tenían un maestro que se llamaba Juan. Y este cuate se sube al plafón en el salón de clases, este cuate Bush. Y empieza el cuate a gritar, Juan, te habla tu conciencia. Y el profesor volteando para todos lados y este cuate en el plafón. Juan, te habla tu conciencia. Bueno, se vence el plafón y aterriza en el escritorio. Y Óscar, que está en el salón, obviamente se histeriza. ¿Cómo es posible que este tipo? Se va un año y regresa el próximo año Óscar y se encuentra a un cuate Bush totalmente cambiado. Y el cuate Bush llega y le habla de Cristo y le dice, si alguien se merece el infierno eres tú. Le dice obviamente Óscar al otro cuate. Sí, pero Cristo me salvó y Cristo me perdonó. Y le impacta tanto el testimonio que se acaba convirtiendo Óscar. Ese es su testimonio. Yo era fresa, había un mal hora, el mal hora se convierte y a mí. Bueno, me dice Óscar, oye, te quiero acompañar al Reclusorio Sur. Los testimonios ahí, bueno, saben que no eran medio atrabancados. Ajá. Entonces termina la predicación y dice, queremos que el amigo de Carlos cuente su testimonio. Y dice Óscar, bueno, era increíble ver a las gentes chillar con el testimonio de Óscar. Entonces dice Óscar, oye, pero mi testimonio es muy light, o sea, comparación de... Sí, pero es lo que hizo Dios y eso es lo que conmueve el corazón. Entonces, miren, a veces decimos, es que mi testimonio esto, mi testimonio el otro, y Dios dice, ¿qué te importa? Es lo que yo hice, eso es lo único que importa.
que yo te amé hasta la muerte y algún día nos encontramos, nos reconciliamos. Y eso es lo que el mundo tiene que oír. Por eso los testimonios, todos son preciosos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestro próximo domingo y que realmente sea Él quien nos cuente a través de tu boca qué es lo que sucedió ese día que te encontraste con Él. Bueno, Dios, te queremos dar gracias por habernos dado una segunda oportunidad, Señor, por la nueva vida que tú nos has dado, que valga la pena, Dios. Y Dios, te pedimos que el próximo domingo, pues tú nos cuentes, Dios, cómo te fuiste encontrando con todas esas personas que se van a manifestar como tus hijos, que se quieren identificar contigo. Los bendecimos, Dios. Gracias, Dios, por cada persona que tú has alcanzado. Te pedimos, Dios, que tú alcances los corazones de todos los que están aquí. Que tú, Dios, les recuerdes a cada uno que los amaste hasta la muerte. Gracias por todo, Dios. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.